En este vídeo vamos a ver la segunda parte de la explicación de un ejercicio de tiro oblicuo o parabólico. Según hemos visto en un vídeo anterior, lo primero que vamos a hacer es proyectar la velocidad sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y, multiplicando respectivamente por el coseno y por el seno del ángulo que forma la velocidad con la horizontal. Una vez hecho esto, vamos a tener en cuenta que en el momento de altura máxima la velocidad final en el eje de las Y es 0. Entonces vamos a sustituir en la fórmula de la velocidad para el eje de las Y y despejar la única incógnita que nos queda, que es la t. Este es el tiempo que tarda en subir. Hasta aquí. Aprovechando que ya tenemos este tiempo, vamos a la fórmula de la posición en el eje de las Y y sacamos que la altura máxima, con altura inicial 30, que nos daba el ejercicio, etcétera, todos los datos, la altura máxima va a ser 32,87. Lo siguiente que vamos a hacer es ver el tiempo que tarda en caer. Para eso tenemos en cuenta que la altura en el suelo es 0. Sustituimos ese 0 en la ecuación que hemos visto antes y en este caso vamos a sacar esta t con una ecuación de segundo grado que nos da 3,35, que es el tiempo que tarda en caer. Después tenemos el alcance. Para el alcance vamos a aprovechar ese tiempo que tarda en caer, en hacer todo este recorrido, para en la fórmula del eje de las X meter ese tiempo y con la velocidad que habíamos sacado, sacar el alcance. Después, lo siguiente que nos piden es el vector posición. El vector posición viene dado por una coordenada X y una coordenada Y. Entonces, en el eje de las X hemos visto que tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto, utilizamos esta fórmula y en el eje de las Y es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Varía según esta fórmula. Si componemos estas dos para formar un vector de coordenadas X e Y, pues tenemos un vector de esta manera, en el cual vamos a sustituir los datos que nos daba el ejercicio y vamos a obtener que la posición en el instante 1,5 va a ser esta que tenemos aquí, indicada como coordenadas o como coordenadas en la base ortonormal. Lo otro que suelen preguntar es el vector velocidad al caer. En el suelo, después de hacer todo este recorrido que hemos visto, al llegar al suelo, en el eje de las X la velocidad va a ser la misma, por lo que hemos dicho de que la velocidad en el eje de las X es constante, y vamos a ver qué velocidad tiene en el eje de las Y. Para ello, en el eje de las X, ya hemos dicho, misma velocidad, y en el eje de las Y, según la fórmula que nos da cómo varía la velocidad, tenemos la velocidad inicial, la gravedad y el tiempo que tarda en caer, tenemos este valor. Lógicamente nos da negativo. ¿Por qué? Porque tiene dirección hacia abajo. Entonces ya tenemos las dos coordenadas X e Y del vector velocidad. Si queremos sacar su módulo, pues simplemente hacemos el módulo de un vector, como la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, y tenemos el módulo del vector. Y otra cosa que podemos sacarle es este ángulo que formaría la velocidad con la horizontal. Este ángulo, según lo que sabemos de trigonometría, es la arcotangente de esto entre esto, o sea, de la coordenada Y entre la coordenada X, que en nuestro caso es los componentes de la velocidad. Hacemos la arcotangente y obtenemos que el ángulo con el que llega al suelo, la velocidad, es este que tenemos aquí.